Buenos días, hermanos. Buenos días. Como siempre les digo, es un placer estar con ustedes hoy. Y decirles que para mí es algo sorprendente, algo importante para mí este día, porque estamos reunidos todos, nos vemos todos y mostramos el cariño que nos tenemos entre hermanos como familia, ¿verdad? Y nos extrañamos y pensamos cada uno en nosotros mismos. Y más porque nos reunimos con una sola idea de estar con Dios, de llenarnos del Espíritu, porque si el Espíritu está bien, lo refleja el alma y a través de los ojos nos vemos que estamos bien por dentro y por consecuencia el cuerpo también resiste más las enfermedades y las cosas que nos pasan, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar de algo muy importante, de lo que es la blasfemia contra el Espíritu. El hombre a través del tiempo, algunos hombres se han encargado de interrogan quién los hizo, quién los formó, y a veces han hecho sus propias ideas, a veces han creído que ellos mismos se formaron, que salieron de la nada y a través del tiempo fueron tomando forma, figura. Algunos decían que el mar salía de la vida y que estaban partículas por partículas y se unían o iban formando un cuerpo y empezaban a salir de la tierra y a seguirse y caminar. Hoy en nuestra era también hay todavía en estos tiempos hay gente que se ha cuestionado la existencia de Dios. Hay gente que ha creído que no existe Dios, que todo fue por la casualidad, todo se fue formando a través del tiempo, como una especie de evolución. Hay gente muy famosa como artistas, científicos, gobernantes, investigadores, que se han encargado de buscar y de creer que no existió una tal, una creación, que todo fue forma de una evolución. Tenemos un investigador muy famoso en el año de 1845 para acá, no hablan en el año de 1945, se llamaba Charles Darwin, que él fue un investigador que fue a través de Europa, llegando a África y todos los lados, dio la idea de investigar la evolución, de creer, de dónde se formó el hombre. Y hizo la famosa teoría que el hombre procedía del mono. Incluso en los libros de texto venían el mono hasta que se dio. Él decía que todos éramos animales, ¿verdad? Pero que todos tuvimos una transformación, que no hubo una creación tal. Pues en aquel tiempo el cristianismo por aquel lado estaba mero copeo, estaba muy fuerte el cristianismo, mucha gente le dio la espalda a explicar esa investigación que él hizo. Y desafortunadamente la mayoría de su familia murió, sus hijos, sus papás, su mamá, y él tuvo una muerte muy dolorosa. Incluso los amigos de aquel tiempo que tenía le dieron la espalda por apoyar esa teoría y yo tuve que esperar creo que 20 años para editar el libro donde estaba la evolución del hombre, tal como era, que no hubo una creación. Él murió, como le digo, dolorosamente, creo que duró 2 años, con vómitos, diarrea, y su muerte fue muy dolorosa. No sé si sea una coincidencia por lo que él dijo, que era una evolución que había visto y que lo había creado como tal. Y así muchas personas se han querido
quiere igualar con el Señor y a veces crean un artefacto o algo y ya creen que descubrieron el universo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el amigo aquel que hizo el Titanic, ¿verdad? Y que dijo él dio un hundir, era algo tan extraordinario, pero por aquello que conoció, el barco no llegó en su primer viaje, se hundió, pero con una isla y ahí quedó todo eso. Tenemos también más para acá tenemos a este amigo que era presidente de Venezuela, Hugo Chávez, creo, que estaba en contra de Dios también, y de repente fue invadido por cáncer. Y el cáncer es un proceso muy doloroso, muy mal, la gente sufre mucho. Y él atribuía que Estados Unidos lo había invadido, que le habían inyectado cáncer a él, ¿verdad? Que querían destruir. Pues él también estaba en contra de eso, del Señor. Y su muerte sí fue dolorosa por haber blasfemado el nombre del Señor. Ya al último tenemos un cantante, hay muchos ejemplos, pero nada más. Bueno. Ahí está. Había un grupo muy famoso que se llamaban Los Virus, que el hermano los mencionó la vez pasada, que dijeron ellos que eran más famosos que Dios, ¿verdad? Y pues, pero yo creo que el que dijo fue un integrante de él, John Lennon. Y John Lennon, por haber dicho eso, también murió igual, murió trágicamente, fue baleado al salir de su departamento que tenía en aquel lado de Estados Unidos. Inventó la canción esa de Imagina. Y yo recuerdo, yo estaba chamaco, yo tenía como 16 años tenía yo creo cuando pasó ese trágico, la trágica muerte que tuvo él. Y no, bueno, esto es en nuestro tiempo, pero como les he dicho, a través desde que el hombre es hombre, se ha cuestionado y ha ido en contra de un creador, de alguien que formó el mundo y el universo, ¿verdad? Vamos a ir aquí a Mateo para ver qué dice el Señor sobre la blasfemia. Mateo 12:31. 31 y 32. Nuestro Señor Jesucristo nos encargó o nos dijo rigurosamente que no blasfemiáramos el nombre del Señor, porque tendría consecuencias muy fuertes. Y dice aquí en el 31, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, ¿verdad? Como diciendo, ni en el futuro. Quién sabe cuántas generaciones pasaran ya, el mundo se cuestionara a lo mejor cuántas generaciones van a pasar y el nombre del Señor posiblemente pueda ser ofendido, blasfemiado. Y él dijo que al Hijo del Hombre también se le puede perdonar, pero al Espíritu, el Espíritu Santo no. Él perdonó todas las injurias. Cuando, cuando lo crucificaron, antes de eso lo ofendieron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. Se burlaron de él todo.
Pero aún así él en la cruz pidió el perdón por nosotros, por lo que lo habían crucificado. Y anunciando, como él dice, en el futuro. Y aunque pasen 1000, 2000 años, 3000 años, el Señor está ahí, nuestro Señor, Jehová, Dios es para siempre. Y siempre estará ahí, pase el tiempo y pasen las generaciones que tengan que pasar. Como una muestra diciendo, yo soy tu creador. Y no hay otro. Pero como les digo, la gente siempre se ha inventado cosas o ha estado en contra del Señor, desde siempre. Vamos a ver un ejemplo aquí, mire, por ejemplo, aquí en Números 16, más para acá. Aquí dice la rebelión de Coré. En aquellos tiempos Coré se juntó con una gente para rebelarse en contra de Moisés, ¿verdad? Se juntaron como unos 250 gentes y él se juntó con sus más allegados, era Datán y Abiraham, y se fueron en contra de Moisés, ¿verdad? Porque él decía que Moisés quería tener la mejor parte y querer ser el mero mero, pero él decía que por él, no porque Jehová lo haya puesto, ¿verdad? Y en realidad no se ponen en contra, no se fue en contra de Moisés, sino en contra del Altísimo, en los designios del Señor, de que él había puesto las condiciones y ellos se habían revelado. Y aquí, aquí en el 8 dice, en el 16:8 dice, dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de David, y él les pregunta, dice, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministraran en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrar? Dice, es poco, se les hace poco que los haya tomado en cuenta y hacer ese grupo para que ministraran. Ellos eran de Leví, para que ministraran con el Señor. Pero acá atrás le había dicho Coré que todos somos santos y en medio de nosotros está Jehová. Entonces, ¿tú por qué, como diciendo, tú por qué te quieres adjudicar la, la supremacía? Pero Moisés le dijo, no es cosa mía, dijo. No es porque yo quiera, sino el Señor así lo dispuso. Pero no él no como que, no le importó como que diciendo, no, tú lo que quieres es agarrar el pedazo de pastel más grande y querer gobernarnos a nosotros, ¿verdad? Por tus designios, ¿no? Y él ya le ha explicado que no, y aquí le dicen, se te da poco lo que hizo el Señor, separarte a ti de los demás y hacer y ponerte como ministrador. Y le dice aquí en el 10, ¿y qué te hizo acerca a ti? Y dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Y le pregunta, ¿procuráis también el sacerdocio? Yo creo que es lo que peleaba él, ¿verdad? Ser, quitarle el puesto a Moisés, tal vez, ¿verdad? Entonces aquí dice, vamos a brincarnos al 15. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, dice, ni a un asunto he tomado de ellos. Él le dice, no mires a su ofrenda, dice, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal.
Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y les indica que tomen un incensario y poner incienso en ellos y se acercaron delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Le dijo, pues, haz esto que te digo, lleva tu incensario y queman incensario ustedes, incienso, y a ver qué pasa, ¿verdad? Y aquí en el 25 dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Biraán y a los ancianos de Israel, fueron después de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impios, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y si se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Se juntó todas las familias de los 250, con todos los hijos, los juntaron enfrente del tabernáculo y se llevaron sus incensarios y todo para quemar incienso ese día que Moisés había dicho por medio de Jehová. Y la gente se formó alrededor para ver qué iba a pasar con ellos. Y ellos estaban enfrente ahí y estaban con la confianza, con la esperanza que no les iba a pasar nada todavía, que iban a ser salvados, que nada más era como, por ejemplo, una prueba. Y Moisés le dijo aquí, en el 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieres todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueran todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea que, como diciendo, si no pasa nada es que Jehová no está en mí y no me envió él para ministrar con ustedes y ser el sacerdote o el guía de ustedes. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca, los tragará con todas sus cosas y descendencia y descenderán vivos al sol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. O sea que ya no había de otra cuando está uno enfrente de un juicio o algo, y no hay de otra, o eres inocente o eres culpable, pero ya de aquí ya no hay escapatoria, ¿verdad? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seúl y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y yo pienso que si se abre la tierra ahí enfrente, pues me da miedo a mí y corro, ¿verdad? Porque es algo que uno no está impuesto a ver, y menos en vivo así. Entonces, toda la gente que estaba reunida alrededor para ver qué pasaba con ese grupo, miraron que la tierra se empezó a abrir y toda la gente con todas sus pertenencias, los 250 y toda su familia, se fueron para abajo. ¿Ah? Y dice, y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos traiga también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. En, aquí nos mostró Jehová y a toda la congregación, toda la gente. Ellos habían actuado en contra de él, como le pasó a este Samuel cuando le pidieron un rey y que le dijo Jehová, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. En este caso, ellos fueron en contra de los designios del Señor, del Creador. Es como si
un ejemplo que mis hijos ya de grandes se van en contra mía, ¿verdad? ¿Y qué pasaba antes en aquellos tiempos que si alguien blasfemaba contra su padre, pues lo sacaban para afuera y lo apedreaban hasta que muriera? Ahora no, ahora ya no les puede tocar ni un pétalo a los chamacos porque lo meten uno al bote. Es muy diferente, ¿verdad? Antes era un respeto que venía de arriba, que teníamos que respetar a nuestros padres, respetar a nuestro Dios, ¿verdad? Esto fue lo trágico de Coré contra estuvo en contra de Moisés, pero estuvo en contra de lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y para acabar con todo eso, no solo lo mató a ellos, mató a sus niños y a los niños de brazos. Porque dice pequeñuelo, yo me imagino que eran niños de brazos que traían. Y le dijo, llévense todos sus tiliches ahí, y les había encargado antes a la congregación que no tocasen nada de lo que ellos tenían, ni que codiciaran. Oye, se va a morir, pues ahí tiene una olla de oro. A ver cómo le hago para agarrarla, ¿no? Y pues la toca también te vas a ir, ¿no? Y así se acabó ese pequeño grupo. Se borró la maldad, porque si traes una caja de manzanas y viene una podrida, ¿qué pasa? Pues pudre a todas, ¿ah? Por eso dijo el Señor con su sabiduría, ¿no? De una vez vamos a cortar de tajo este pedazo y vámonos para adelante, ¿verdad? Y así mostró el Señor que no podemos estar en contra de Él, ¿verdad? Y si lo que Él nos diga es lo que tenemos que aceptar, porque nosotros aceptamos lo que el Padre nos dice. A veces nosotros creemos que somos más listos que nuestros padres. Y dice, ay, eso ya es el pasado, ya. Ahorita estamos en el 2000 y tantos, ahorita vamos a ver para adelante. Pero ellos no ven, por creer ellos que tienen inteligencia, ¿verdad? Tal vez sean un poco inteligentes, ¿verdad? Pero no tienen sabiduría, no han vivido. Y creen que nosotros lo hacemos por estar molestándolos, ¿verdad? Aquí vamos a ver otro ejemplo aquí en Primera de Samuel. ¿Se acuerdan de cuando Primera de Samuel 17, cuando David peleó con Goliat, ¿verdad? Que Goliat había blasfemiado el nombre de, de Jehová. Ya ves que los filisteos eran un dolor de cabeza siempre para el pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre estuvieron peleando. Incluso ahorita, esta guerra que está ahorita allá en aquel lado, donde está Hamas y Palestina y todos esos lados, según veo ahí de ese lado vivían los filisteos en aquellos tiempos. Y acá en Israel vivían David y todo el pueblo de Israel. Desde ese tiempo ya peleaban, ¿verdad? Entonces había un paladín grandote, el amigo, unos 2 metros, yo creo más, bien dado, que todos él era el coco de los israelitas, pues todos le tenían miedo porque era un monstruo, ¿verdad? Y este amigo había blasfemiado al Dios de Israel. Y aunque Israel tenía muchos peleadores fuertes y valientes, ni uno que se quiso enfrentar a él. Y lo que son las cosas, un niño que es un pastor, pero que creía en Dios y sabía que Dios estaba con él y sabía que Dios no lo iba a abandonar, porque Dios nunca nos abandona, ¿verdad? A veces lo que nosotros somos los que lo abandonamos, ¿verdad? Nomás vemos algo malo y, no, pues Dios ya no me quiere. Yo no sé para qué me tiene aquí, o a lo mejor quiere que lo deje. No, es que, perdón, es que son pruebas que nos ponen a veces y que el Señor a lo mejor nos está calando a ver que si estamos aprendiendo o no aprendiendo, ¿verdad? Y entonces, o si tenemos fe en Él, si creemos en Él, y si nosotros le hacemos frente a las pruebas que Dios nos manda, seguro que vamos a salir adelante, ¿verdad?
Y si no, pues vamos a aprender algo de eso, ¿verdad? Pero como ustedes saben, Dios no nos pone un problema sin que no haya una enseñanza, ¿verdad? Siempre nos dice aquí, de aquí va a aprender algo. Lo mismo hizo con su pueblo cuando estaba, desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ver aquí, 17:26, donde ya David preguntó qué se le, aquí en el 25 que pregunta, ¿qué se le va a dar al hombre que mate a ese filisteo? Y dice en el 23, y cada uno de los de Israel decían, no habéis visto a aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey, enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y pues es un hombre nada más, pone que tenga algunas cualidades, pero Dios, así como nosotros nos crió, yo pienso que decía David, también lo crió Dios y lo formó, y por algunas cosas de la naturaleza creció más de lo normal, y en el pueblo donde vivía, pues era un pueblo malo, se hizo malo también, y por alguna razón lo puso el Señor ahí, que se enfrentara contra su pueblo, ¿eh? Y dice, y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y acá, viendo acá en el 40, dijo, entonces David tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Antes de eso, a David le pusieron toda la armadura de un guerrero, pero él era delgado, flaco, pues flaquito, no era muy alto, ¿eh? Y pues un hombre que es pastor de ovejas, le pones un rifle, por ejemplo, si algún hermano que ministre o que sea pastor de nosotros y que nos ministre la palabra, y si no sabe de armas, le pones una arma y no sabe qué hacer con ella, no las conoce, no has recibido un entrenamiento. Entonces David dijo, no, pues yo no ocupo todo esto, mira, nada más no puedo ni caminar, está muy pesado para mí, y por eso él dice aquí que sacó el pastor y agarró 5 piedras, y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escuadrón, y su escuadrón delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho ese, rubio y de hermoso parecer. Pues sí, dijo, ¿y este niño qué? ¿Para qué lo manda enfrente de nosotros, de mí? Dice, yo no soy. Dijo, ¿acaso yo soy perro para que vengan a mí con palos? Y maldijo a David por todos, y a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. Él sabía que Dios, así como lo había librado de aquel oso y del león anteriormente cuando alguien atacaba a sus ovejas, él sabía que Dios estaba con él y que no lo había abandonado en aquel tiempo, en aquellos problemas que tuvo con esos animales, menos ahora, porque él tenía en su corazón a a Jehová, ¿verdad? Él creía en el Creador, ¿verdad? Y por eso él le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos,
porque el Señor es el Dios de todos los ejércitos. Él puede usar un ejército malo para, como lo hizo, usaba ejércitos malos para castigar a su pueblo, para corregirlo, pues. Pero, como decía el Señor, son de días de dura cerviz. Y el Dios de los escuadrones de Israel dijo, y a quien tú has provocado, dice, tú has ofendido a Dios, nuestro Creador, el que te crió, el que te formó, y tú has ido en contra de él. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré a los cuerpos de los filisteos, y daré los cuerpos hoy, los cuerpos de los filisteos, y a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero sabemos que en aquellos tiempos todos los pueblos tenían sus dioses que ellos mismos habían inventado y que a ellos adoraban, pero este era Dios de Israel. Ellos creían en él, que él había formado la vida desde el principio, ¿verdad? Y que era el único Dios poderoso. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque es Jehová, porque dice, perdón, porque de Jehová es la batalla, y él os lo entregará en vuestras manos. No lo, Jehová, Dios no lo armó a David, no le dio herramientas ni nada, lo único que agarró fueron las piedritas que se echó al morral que traía, con eso tuvo. Fíjese la diferencia entre un equipo, entre una persona que viene bien armada y que es un guerrero fenomenal, porque era un guerrero que todo el mundo temía en aquellos tiempos y que desde chiquillo Goliat había estado en las milicias y se había formado y era un guerrero terrible, ¿verdad? Y con todo lo que traía él en la mano, su espada y su escudo y todo, fue derrotado con una simple piedra, pero esa piedra fue guiada por el Señor. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra que quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con la onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, y sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Pues sí, cuando el más valiente se pone enfrente de nosotros y lo derrotan, es el que se atrevió, no es el que era el más estaba fuerte. Y lo vencen nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Pues corramos, nos vencieron a nuestro gallo. Y si no, va a pasar lo mismo con nosotros. Entonces los filisteos huyeron. Y así, de esa manera, David cobró la ofensa. Jehová cobró la ofensa por medio de David, de aquel hombre que lo había insultado. Ah, pásenme, adelante. Buenos días. Bueno, entonces ya sabemos que David derrotó a Goliat. Y con esto, el Señor nos enseñó que estar en contra de él, pues no va a dar buenos resultados, ¿verdad? En contra de quien te crió, de quien formó el mundo, ¿verdad? De quien blasfemió sobre él. Vamos a ver otro ejemplo aquí, mire, en Daniel, vamos a ir a Daniel. Daniel 5. Aquí está.
¿Se acuerdan cuando el rey Belsasar reunió a toda su gente y hicieron un convivio, una pachanga? Y ya dice, ya al punto al punto de las copas, del vino que bebían, él se le hizo fácil y mandó traer, mandó pedir los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había traído cuando en aquel tiempo habían esclavizado a Israel y los llevaron a Babilonia. Eran cosas sagradas que estaban hechas solamente para una sola cosa, para adorar o agradecer a Dios, ¿verdad? Solamente para eso estaban hechas. Entonces, Belsasar se le hizo fácil, dijo, ya con el vino encima, dijo, traigan las copas de oro y de plata que mi padre se trajo de Israel, de Jerusalén, y vamos a tomar en ellas vino. Y fueron por ellas, ¿verdad? Y dice aquí en el 13, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y no conforme con eso, dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora dice que aparecieron 2 dedos de una mano de hombre que escribió delante del candelero sobre lo encandado de la pared del palacio real, y el rey vio la escritura, la mano que escribía. Ya cuando estaban así festejando todos y gritando y adorando a dioses ajenos, haciéndole alabanza a dioses que no existían, ¿verdad? Por el hecho de haber tomado esas copas, esos vasos que eran de Dios, eran para Dios nada más, para darle un servicio a Dios, ¿verdad? Salió la mano y escribió unas palabras ahí. Y dice que pues el rey Belsasar se palideció y se le cayó el semblante y empezó a temblar, y las rodillas le pegaban una con otra. Entonces él mandó traer a sus magos, calderos y todo para que le explicaran qué significaba las palabras que estaban escritas en la pared. Pero ni uno pudo, porque en aquellos tiempos y hasta ahora, pues los magos y esos hechiceros que hacen están en contra, o creen o confunden a la gente y nos hacen creer cosas que no existen, ¿verdad? Y nos desvían de la atención de Dios, ¿verdad? Entonces, nadie pudo descifrar esa palabra que había escrito la mano. Pero había un hombre ahí, y la reina, cuando oyó esta palabra, dijo, entonces, la reina, aquí en el día dice, la reina, por las palabras del rey, de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turbes, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En el reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Sabemos la historia de cuando a Nabucodonosor se le fue la cabeza y empezó a creer que por él se habían hecho todas esas cosas, pero ya se le había advertido de que si pensaba de esa manera, iba a perder su reino. Él ya sabía todo lo que había pasado con su padre, que se le fue la mente, perdió el trono y se fue estuvo en el monte,
ya en el monte, dormía a la intemperie y en la mañana amanecía como mojadito así por el rocío. Y pues yo creo que no sé si no tenía pensamiento alguno o tenía la inteligencia o el pensamiento de un animal, porque miraba que los animales comían pasto y él empezó a comer pasto también, ¿verdad? Como que cuando uno ya dice, no, este ya se le voló la cabeza, pero en un momento de lucidez reconoció, ¿verdad? Y le volvieron a dar, volvió a tomar el poder y volvió a gobernar, ¿verdad? Esto ya lo sabía Belsasar, pero como les digo, a veces los hijos quieren hacer su propia historia o quieren hacer su propio camino y no oyen la experiencia del padre, no oyen los consejos del padre y como que quieren ser más que otros, no, pues yo voy a ser el favorito aquí de la escuela o de la colonia, ¿verdad? Y nos pasan que tropezamos con los mismos, con los mismos problemas y que nuestros padres tuvieron y como no hicimos caso, pagamos lo mismo o más caro. Entonces él dijo que al que adivinara eso le iba a poner un anillo lo iban a vestir de púrpura, y le iban a poner un collar de oro y un anillo, y le iba a ser el tercero en el reino. Entonces aquí en el 13 dice, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judea que mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se ha hallado la luz, entendimiento y mayor sabiduría. Dice, ahora fueron traídos de mí, sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dijese su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, dice, pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Y serás el tercer señor en el reino. Y dijo David, entonces David dijo, Daniel, perdón, respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y da la recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y ya le explica dice, lo que pasó con su padre. Y le dice, no has entendido, no te sirvió de nada saber la historia de lo que pasó con tu padre para que tomaras experiencia y respetaras al Altísimo y supieras que hay un solo Dios, quien puso a tu padre y te puso a ti para que gobernaras. Dice que no, pues los presidentes y los gobernadores que gobiernan los países los pone Dios, pero pues ellos, yo creo que les pasa lo mismo que esta gente que se empoderan del poder y pierden la cabeza y se empiezan a apoderar de las riquezas, ¿verdad? Si Dios pone a alguien que sabe porque Dios ha permitido que existan los ricos, que ministren el dinero, pero que ministren y distribuyan. Pero ya teniendo el dinero uno, teniendo los puños y puños de dinero uno, pues se empieza a codiciar, ¿no? Y se empieza a olvidar de la gente, ¿verdad? Y empiezan a hacer a gobernar mal, pues, ¿verdad? Entonces le dice tú, esto pasó con tu padre, pero tú no entendiste, no tomaste ejemplo de él, ni te sirvió de nada para que tú no hicieras lo mismo que él. Y mira ahora dónde estás. Y aquí en el 24 dice, entonces ya que le habló él sobre lo que había pasado con el padre, dice aquí en el 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Tekel, Uparsin.
Esta es la interpretación del asunto. Mené, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado en falto. Y Peré, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar, porque él había dicho lo que iba a pasar, lo que iba a hacer con el que interpretara la escritura. Y el rey cuando dice algo, pues tiene que cumplirlo, porque si no pierde la confianza y pierde el poder, ¿verdad? Y él mandó vestir a Daniel con lo que le había dicho, con el traje de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer reino, el tercer señor del reino. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío y de Media tomó el reino siendo de 72 años. En algunas películas se ve que, o se cree que la gente de su mismo reino lo mató, lo atravesó con una espada. Y esa misma noche, ellos por estar en el convivio y todo, y estar festejando y todo, no se habían dado cuenta que ya estaban rodeados. Entonces, no había manera de entrar ahí, pero para entrar, es que ellos desviaron el río porque entraba el agua, había un túnel que entraba para adentro de la fortaleza, ¿verdad? Y por ahí para suministrarse de agua. Y desviaron el río y por medio de ese hoyo que quedó entraron, y esa misma noche murió Belsasar atravesado por una espada. Y pues a pesar de las cosas que pasan, que nos han pasado, hay mucha gente que en la actualidad no cree en la existencia de Dios y blasfeman y dicen cosas en contra de él. Allá afuera en la calle nos vamos a topar, o nos hemos topado mucha gente. Y cuando oyes tú, o cuando yo oigo así que alguien me dice que no, que eso es pura mentira, que eso no existe, ¿verdad? Pues uno es ser humano y tiene sentimientos y a veces el coraje le gana, ¿no? ¿Verdad? Pero el Señor dice, pues, déjalo, no pelees contra ellos, ¿verdad? No, si no te escuchan, tú ya hablaste con ellos, pero nosotros debemos de buscar la forma, porque hay gente que ha sido atea y se ha convertido, porque afortunadamente se han topado con gente que tiene paciencia. Y si tienes conocimiento de esto, entre más conocimiento tengas de la palabra del Señor, yo creo que la inteligencia y la paciencia se juntan, y la sabiduría sobre todo, y te muestra la manera de hablar con esa persona, ¿no? Hubo una historia hablando de científicos, de que un joven iba a tomar un tren y cuando estaba esperando el tren, miró que se le acercó a alguien con una Biblia y le dijo que si quería oír la palabra del Señor. Dijo, no, le dijo, esas cosas es para gente ignorante, es para gente que no ha vivido, esas son puras fábulas, nada de eso existe. Pues es que no, ¿cómo estás tan seguro que no existe si ni siquiera me has permitido hablarte algo de eso? No, es más, y llegó el tren y se subió, ya me voy, se subió al tren y cuando se sentó eran ellos que llevaban compartimiento así, se siente uno aquí en un frente, ¿eh? Y se sentó él y miró que enfrente iba otro hombre leyendo la Biblia y le preguntó a él que si él creía en esas cosas. Le dijo, sí, claro que sí, esas cosas no sirven. Nosotros
Debemos de ir para adelante, no creer que esas cosas nomás nos atoran, dice, nomás nos hacen retroceder para atrás y por eso el mundo no avanza, porque creemos y nos tienen dominados. Mucha gente cree que nosotros queremos dominar a la gente y es lo que quieren ustedes, dominar a las masas y tenerlos sujetados. Y yo cuando he hablado con gente así le digo, yo en realidad, mira, no te estoy hablando ni de religión. Es más, no te estoy ni obligando a que me oigas. Tú estás ahí sentado oyendo y vienes y me dices esto y esto y el otro. Pero ni siquiera sabes. Y un hombre inteligente, le dije al muchacho, si eres muy inteligente, si te crees muy inteligente, según tú, no debes de cuestionar lo que no sabes, porque te hace ver tonto, ¿verdad? Entonces, este hombre que iba cuestionando al otro hombre que traía la Biblia, él le decía y le insistía, si quieres te leo un pedazo o algo para que veas quién es Dios y todo eso. No, pues eso no es para mí. Es más, entonces, llegando a una estación, el hombre que traía la Biblia todavía se dijo, ya me voy a bajar aquí, dijo. Digo, usted te voy a dar una tarjeta cuando quieras que te hable de Dios. Ahí está mi número. Me hablas. Y se quedó con la tarjeta el amigo. Ya cuando el tren partió, leyó la tarjeta y el nombre de la persona que estaba enfrente de él y decía Luis Pasteur, un científico, ¿verdad?, que descubrió, creo que la inyección contra la rabia. Un científico leyendo la palabra del Señor, lo que la mayoría de los científicos, no sé si por idea, tienen que ser un poco ateos en la existencia del Señor, porque siempre han buscado la manera de cómo se descubrió la vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Anás y Caifás? Que fueron los que dieron la orden de crucificar a Jesucristo y matarlo, ¿verdad? Ellos también murieron trágicamente. Creo que Caifás, en la rebelión que hubo cuando tomaron los muros, fue atravesado con una espada y en el alboroto un carro romano lo arrastró. Pero antes de eso ya le habían quitado el puesto a él y a Pilatos. Los desaforaron, les quitaron el poder y ya Caifás yo creo andaba en la calle como cualquiera. Así, entonces cuando hubo la revolución, la rebelión esa, que tumbaron los muros del templo, pasó, alguien lo atravesó, o no sé si un romano mismo lo atravesó con espada y fue arrastrado por una carreta. Así murió Caifás. Datán, según dice aquí Datán, que ese murió golpeándose en la cabeza en los muros. Se le borró la cabeza. Pero ¿sabe por qué se golpeaba la cabeza en los muros? Porque él se dio cuenta que había matado al Hijo de Dios. Y al darse cuenta de su error, no aguantó, como Judas que fue y se ahorcó. Se golpeaba contra los muros y en uno de esos golpes que se dio, ahí quedó. Entonces, para finalizar, hermanos, cuando nos topemos con gente como esa allá afuera, pues hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque, pues de alguna manera el Señor nos pone en este lado para que busquemos a esta gente y que al menos que sepan, que les hable uno que existe Dios y que ya si ellos quieren saber o quieren escucharlo, pues es ganancia. Pero como dice un proverbio ahí, dice que no trates de cambiar al necio porque te lo vas a echar de enemigo, ¿eh? Si no quiere, ok, como dijo Jesucristo, sacúdete los pies y si no te abren las puertas, sacúdete los pies y sigue caminando. El tiempo es poco, hay que aprovecharlo. Entonces, si esa persona no quiere cambiar, pues ni modo. Pero no por eso nos vamos a derrotar, hay que seguir buscando a gente, porque mucha gente, hoy en la actualidad con todo esto que está pasando, tiene hambre de saber
de que sí hay una esperanza, de que sí existe Dios. Y muchas veces nuestra esperanza es poca porque es poco el conocimiento que tenemos sobre Él, ¿verdad? Y si nosotros sabemos un poquito, un granito que sepamos de esto, si lo transmitimos a las personas que nos rodean principalmente y en las que nos encontramos, en nuestro trabajo, donde sea, de ese montoncito alguno va a salir, ¿verdad? Y va a pedir, a ver, explíqueme esto, explíqueme lo otro, ¿verdad? Y no queremos que mañana el pasado, cuando esas personas fallezcan o algo, y que le pregunte, oye, ahí estaba el Juan ahí, no te habló nunca. No, nunca. Pues él sabía, era su deber decirle. Entonces yo también voy a llevar culpa, ¿verdad? Por no haberle dicho. Pero ya uno diciéndole ya a la persona, ya cuando menos ya no te va a caer esa carga encima, ¿ya? Entonces busquemos la manera de hacerle entender a la gente lo que esto nos está enseñando, que es tan hermoso. Dice un amigo que esto no tiene chiste, dice, mira, bueno, ponle que no creas en Dios, que no creas en esto, no creas en el otro, pero yo creo que sí debes de reconocer que este libro es muy inteligente, es un libro que tiene tanto conocimiento que un ser humano no lo pudo plasmar aquí. No hay un hombre tan inteligente, tan sabio que haya hecho un libro como este. Fue dictado por Jehová por medio de sus profetas. Y cada palabra y cada cosa que dice aquí nos enseña, nos hace pensar más adelante de buscar. Y leemos y leemos y decimos nosotros, ¿cuánta sabiduría hay? ¿Quién escribió este libro? Nadie pudo haber sido más que Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, les doy muchas gracias por su atención. Y si algo quedó grabado en nuestros corazones, qué bueno. Gracias. Gracias.